Vamos a hablar de un tema que sin duda es preocupante. Sabemos los efectos que ha tenido el cambio climático en Chile, en el mundo entero. Pero fíjese que últimamente se han hecho interesantes estudios, específicamente uno realizado por 4 universidades acá de Chile, que señalan que hay cerca de 12 ciudades en nuestro país que podrían desaparecer por el aumento de superficie del mar, por el oleaje, y lo realmente preocupante es que esto es un escenario que se debería dar en pocos años, desde el año 2026 en adelante. Eso es lo que prevé este estudio. Vamos a revisar más información de eso. Para eso vamos a recibir precisamente a un invitado. Él es Jorge León, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María y además investigador de SIGIDEN. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias por la invitación. Coméntanos un poco, bueno, en términos simples, ¿de qué se trata este estudio y cuáles son las conclusiones que se llegan? Bueno, nosotros lo que intentamos hacer en este estudio fue extender un análisis que previamente se había desarrollado como encargo del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que tenía que ver con evaluar posibles escenarios de exposición de los territorios costeros chilenos a efectos del cambio climático. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue extender los resultados de ese análisis y compararlos con la manera en que los territorios están organizados, estos territorios costeros, estas ciudades costeras, y además los instrumentos de planificación territorial que rigen y norman el desarrollo de esos territorios costeros. Hablemos un poco de cuáles son las ciudades de las que estamos hablando. Hay algunas que tienen más población, por ejemplo, caletas de pescadores o empresas, incluso algunas que tienen hospitales en la zona costera. Cuéntame un poco cuáles son las ciudades y cuáles son las determinaciones que se entregan en este estudio en relación a esas ciudades específicamente. Nosotros partimos con un grupo bastante grande de 106 comunas en toda la costa de Chile, 102 comunas costeras y un par más que están determinadas por la influencia fluvial. Y de ese análisis preliminar llegamos a un grupo sintético de 12 ciudades que analizamos en mayor profundidad. Dentro de esas 12 ciudades incluimos algunas por criterios, por ejemplo, bien particulares, como las comunas insulares, es decir, Rapa Nui y Juan Fernández. Otras porque eran representativas de situaciones particulares como Viña del Mar o por ejemplo, Antofagasta o Pichilemu. Pero nos quedamos con 5 ciudades que presentaban las mayores dificultades en términos de la exposición que tienen a estos escenarios de cambio climático. Que esas 5 ciudades son Talcahuano, Valparaíso, Arauco, Coronel y Puerto Saavedra. En ese orden, son las ciudades que nosotros detectamos que están más comprometidas con respecto a posibles escenarios futuros de cambio climático y el impacto que eso tiene en términos de aumento del nivel del mar y marejadas. Jorge, ¿y qué se puede hacer pensando en que estas ciudades siguen construyendo muchas veces condominios, incluso recintos hospitalarios? ¿Se debería detener esa construcción o más bien seguir con todo como se está dando hasta ahora? O sea, uno de los puntos que nosotros levantamos en este artículo es que es fundamentalmente un problema de planificación territorial y de planificación urbana. Los instrumentos de planificación en general no han tenido la capacidad de ponerse al día con estos nuevos fenómenos, que en realidad no son nuevos, pero se han ido intensificando para poder gestionar de manera más apropiada el territorio. O sea, podemos dar algunos ejemplos muy simples, como por ejemplo que en promedio se puede, actualmente muchos de estos instrumentos permiten incrementar de manera sustantiva la densidad en estos territorios expuestos. Por ejemplo, si consideramos solo la cota 10, es decir, todo lo que está comprendido entre la superficie del mar y los 10 metros de altura sobre ese nivel medio del mar, que no es mucho, o sea, eso se llama la zona costera, en la literatura internacional. Pues en promedio, estos planes reguladores comunales que nosotros indagamos te permiten incrementar 9 veces la densidad actual. O sea, podrías tener 9 veces más personas viviendo ahí
en esos lugares. Entonces eso es ya una primera situación compleja. Además nos dimos cuenta que hay mucho equipamiento crítico. Equipamiento crítico se le llama a toda aquella infraestructura que es vital para el funcionamiento de las ciudades, como hospitales, colegios, centros de gobierno, ubicados en estos territorios. Entonces los planes reguladores pueden, por ejemplo, a través de la normativa que incluyen o a través de la definición de áreas de riesgo, por ejemplo, minimizar esas densidades de población, o sea, restringir la cantidad de población que podría habitar en ese lugar y evitar que de esa manera que se vayan construyendo nuevas edificaciones, como tú mencionabas, pero también pueden normar el uso de suelo, o sea, pueden de cierta manera restringir o derechamente prohibir que cierto tipo de equipamientos, como los que te mencionaba, se emplacen en estas zonas que están expuestas a este tipo de amenazas de origen natural. Porque cuando este tipo de infraestructura es afectada, la recuperación es mucho más compleja, como lo que vimos, por ejemplo, con lo que pasó en Juan Fernández después del año 2010 con el tsunami. ¿Y se puede evitar llegar a ese escenario ya más catastrófico de pensar que podrían desaparecer estas ciudades o ya se está dando el camino para que eso pueda suceder dentro de los próximos años? O sea, yo creo que no se puede hablar que estas ciudades van a desaparecer. Nosotros en general tenemos escenarios de lo que muestra el escenario de incremento del nivel del mar. Varía según el modelo y el escenario particular de emisión de gases de efecto invernadero que uno considere, pero esos escenarios en general muestran valores bastante restringidos para la costa chilena. O sea, siempre inferiores a 1 metro en general, de aquí a fin de siglo, de este siglo. No obstante eso, ese incremento del nivel del mar va acompañado como por ejemplo con el incremento de otro tipo de fenómenos como las marejadas, que ya lo hemos estado viendo, ustedes mismos lo muestran en sus pronósticos habitualmente, cuya frecuencia se ha ido intensificando cada año y que va acompañado periódicamente con años donde hay fenómenos de magnitud significativa, como lo que pasó el año 2015, que algunos meteorólogos lo llaman que fue un tsunami meteorológico, donde las marejadas en zonas costeras, aquí mismo en Valparaíso, donde estamos nosotros, destruyeron mucha infraestructura costera, inutilizaron las vías del tren costero, del Merval, que corre aquí por el borde costero. Entonces, son fenómenos que lamentablemente, probablemente va a ser muy difícil de evitar desde el punto de vista de que ocurran, porque cualquier medida que tomemos ahora en restricción, o que se está tomando ahora de restricción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero, probablemente va a tomar décadas en tomar efecto. Es decir, ahora estamos padeciendo los efectos de lo que se hizo durante la totalidad del siglo XX, pero sí podemos ser más proactivos en cuanto a los abusos o la forma en que vamos a usar este territorio costero, y creo que en eso deberíamos enfocarnos. Y Jorge, ¿cuál es el plan de acción pensando en que, por ejemplo, en el futuro pudiese haber aumento del nivel del mar y ciudades o caletas, por ejemplo, que se pudiesen ver afectadas? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando eso ya es una realidad? O sea, lo que muestra la experiencia internacional es que históricamente esto se ha abordado con medidas de tipo, a falta un mejor nombre, llamarlas de tipo ingenieril, es decir, desarrollar grandes obras civiles como muros de contención, enrocados, que de cierta manera lo que hacen es distanciar esta área expuesta de la fuente de la amenaza que es el mar. Pero hay líneas mucho más novedosas que están tratando de trabajar en otros lugares, que tienen que ver con aplicar soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene una gran capacidad de control de estos fenómenos y por lo tanto es muy importante relevar y cuidar territorios como los humedales o las zonas de dunas, porque son esponjas naturales que son capaces justamente de controlar este tipo de amenaza y poder de esa forma mitigar el impacto que puede tener en estos territorios urbanizados. Si bien eso, por un lado, tiene que ver con preservar lo que ya existe, que es un gran bien que hay que aprovechar, también en otros lugares ya se está explorando cómo generar, entre comillas, de manera artificial estos entornos naturales que van generando como estos colchones o estas defensas progresivas que te van separando la fuente de la amenaza con tus territorios urbanos donde efectivamente esa amenaza puede producir los estragos. Claro, porque hablamos harto de la población. Acá en Chile por lo menos el 25% de la población vive en zonas costeras, pero también es importante ese punto que tú tocas de las áreas naturales que se podrían ver afectadas. De hecho, me imagino que es sabido que las playas, por ejemplo, cada vez tienen menos espacio de arena, por ejemplo. ¿Eso es algo que también se estudió, se analizó en este estudio?
No en este estudio en particular, perdón, pero uno de los autores, el doctor Patricio Blinkler de la Universidad del Paraíso, ha trabajado hace muchos años evaluando el tema de la erosión costera. Como tú bien dices, estamos en un proceso erosivo significativo de las playas de Chile, que eso tiene que ver, entre otras cosas, con el incremento de las marejadas, pero sobre todo porque se ha ido interrumpiendo el aporte de áridos finos que vienen desde el interior de la Tierra hacia el océano, que es lo que finalmente termina depositado en las playas. Entonces, efectivamente, las actividades humanas que se están dando tierra adentro están produciendo un impacto costero que, entre otras cosas, justamente como yo te decía, está separando está minimizando esta capacidad que tienen las playas para actuar como un elemento colchón que controla un poco el impacto de las marejadas. De hecho, si tú vienes acá en el verano, a la zona de Reñaca, por ejemplo, se está haciendo habitual que algunas marejadas son capaces de cubrir toda la playa e inundar la vía costera que se ubica en ese lugar. Sí, y es una imagen que también se repite en varias zonas de nuestro país. Jorge León, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, también investigador de la SIGIDEN, te agradecemos por esta entrevista, un tema importante también para generar conciencia respecto al cambio climático. Es real, ya llegó y hay que empezar a generar planes de acción también para prevenir las consecuencias de este. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día.